Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí en este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, y que les habla aquí Elena Saavedra. Estamos en Viña del Mar, Chile. Hemos traído para ustedes un nuevo mensaje de la escatología bíblica que ya es consumada. Siempre traemos todos los días un capítulo nuevo para que usted vaya creciendo en el conocimiento del Evangelio de la Gracia de Dios. Así que saludamos en esta tarde a la familia de la fe, familia de la gracia, familia de Dios. A todos ustedes, entonces tengan ustedes muy buenas tardes. Ya comenzamos inmediatamente con este capítulo y el título de este mensaje es el siguiente: por palabra del Señor o del pastor. Es una pregunta que hacemos acá y vamos a explicar el por qué. Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a ver aquí Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 15 al 17. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí viene el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, esto que el apóstol Pablo enseña en esta carta a los tesalónicos, en ningún momento el apóstol Pablo habla algo que fuera de su mente. Que recordemos que él recibió entonces como la revelación, como una revelación, y eso fue lo que fue escribiendo. Y recordemos también de que ellos no estuvo junto con los 12 apóstoles, sino que él llega en otro momento. Él aparece en el momento cuando estaba estos 12 apóstoles, ya había conflicto allí, ya había persecución, ya el pueblo de Dios ya estaba pasando por momentos difíciles, y sabemos que este libro también fue escrito antes del año 70, ¿ya? Antes del año 70. Entonces se defiende aquí el apóstol Pablo diciendo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero aquí el apóstol Pablo, como decíamos, él no anduvo junto con los 12 apóstoles, sino que él viene hablando en un concepto particular de él, y él amonestaba entonces a los hermanos, los tesalónicos, y en todas las naciones que él estuvo, en las ciudades y naciones que él estuvo entonces siempre amonestando a los hermanos para que ellos creyeran en lo que estaba él incidiendo allí, en lo que él estaba comunicando. En aquella época para ellos era futuro, pero para nosotros esto ya es pasado. Lo que estamos entendiendo que preterismo significa pasado. Entonces todos nosotros lo que estamos estudiando en la palabra de Dios, todo ya es pasado. El antiguo pacto, el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, todo ya pertenece al pasado. Entonces estamos trayendo este mensaje con ese título: por palabra del Señor o palabra del pastor. Porque a veces creemos más en la palabra que nos habla un pastor de un púlpito, o la palabra que está escrita, por causa de que no tenemos entonces tiempo o el deseo de escudriñar las escrituras.
y verificar allí cuál fue el tiempo que el apóstol estuvo entonces trayendo esta enseñanza. Y vemos que entonces esta época, cuando el apóstol Pablo trae, faltaría poco tiempo para el año 70. Y en el año 70 es cuando hubo el cambio de pacto, donde sale la ley, donde cae el templo en Jerusalén, por el juicio aplicado por el Señor allí. Ese juicio vino por la desobediencia del pueblo allí judío. Pero en aquella época para ellos era entonces futuro. Todo lo que el apóstol Pablo vino enseñando, vino entonces trayendo, era para el futuro y era el futuro próximo. No para nosotros hoy que ya vivimos el pasado. Ya la escatología bíblica pertenece al pasado, ya es consumada. Así que aquí vemos también un pasaje en Mateo 12:32. En Mateo 12:32 vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo 12:32 dice: y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo estaba trayendo enseñanza al pueblo de Dios, preparándolo para la venida del Señor, ¿cierto? Y el Espíritu Santo era que lo guiaba. Aquí dice que cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo de Dios le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces entendemos aquí en este versículo 32 que aquí tenemos dos tiempos. Aquí está el tiempo del siglo actual que estaban ellos allí en el primer siglo, y el siglo venidero que sería después del año 70. Ese siglo venidero vino a partir del año 70, a partir de que sale la ley, allí comienza el siglo venidero. Y en ese siglo y en esos siglos venideros es que nosotros estamos hoy, porque estamos en el siglo XXI. A partir del año 70 fueron los siglos venideros. Fue el siglo venidero, pero hoy estamos ya en los siglos venideros. Vean ustedes que aquí entonces la palabra del Señor que nosotros leímos era 1 Tesalonicenses 4, y del versículo 15 al 17, estaba entonces en aquel tiempo de aquel siglo. No era aún el siglo venidero. Aquí entonces se ven los dos tiempos que el apóstol Pablo trae la enseñanza del siglo actual para ellos y el siglo venidero que sería los nuestros. Entonces el Señor Jesús, aquí en Mateo 12, versículo 32, el Señor Jesús está hablando de estos dos tiempos, antes y después. Entonces, y aquí en ningún momento el Señor habla de la destrucción del cosmos o destrucción del planeta Tierra. En ningún momento de la Biblia el Señor habla de la destrucción del planeta Tierra, en lugar ninguno de la Biblia. Por eso es que es necesario usted prestar atención en estos mensajes, y también usted lea la Escritura, porque en ella usted va a encontrar entonces la verdad revelada, que está todo escrito lo que el Señor dejó, que no tenemos más que pensar que vendrá todavía aquel siglo venidero. Vamos a ver entonces también en Lucas, en el libro de Lucas, también lo tenemos aquí marcado, el libro de Lucas y el versículo 18 del 29 al 30, dice lo siguiente: y él les dijo, que está hablando todavía el Señor, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios,
que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces también aquí está hablando de los dos tiempos, Recordemos que el título de este mensaje es palabra del Señor o palabra del pastor. ¿A cuál de los dos le tenemos que creer? ¿A cuál de los dos le podemos entonces dar crédito? Ese es el tema de hoy. Dice, por palabra del Señor. Veamos de nuevo entonces en el versículo 29, ¿cierto? Estábamos en el libro de Lucas 18, versículo 29. Y él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en el tiempo de ellos, y en el siglo venidero, la vida eterna. Sí, era una promesa, fue una promesa hecha, que fue recibida entonces allí para todos aquellos que creen en el Señor desde el año 70 en adelante, haya levantado la manito o no, porque estamos entonces dentro de la promesa del siglo que venía después del año 70, haya recibido así levantando la manito o no, está la promesa de la vida eterna para usted y para mí. Porque si usted ama al Señor, usted entonces es uno de los separados por Dios para recibir la vida eterna. No tiene nada que hacer. Cristo ya lo hizo todo. Él venció allí. Entonces, tenemos que recordar también que la escatología es pactual y no cósmica. La escatología bíblica consumada, ella habla de los dos tiempos. Ella habla de la escatología bíblica que es pactual, de los dos pactos, del pacto antiguo, del antiguo pacto y del nuevo pacto, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El tiempo entonces de la ley y el tiempo de la gracia. Eso es lo que habla entonces la escatología bíblica consumada. Y conociendo los tiempos, que todo fue hecho ya y concluido en el año 70. La escatología, decimos entonces, es pactual y no cósmica. Y fue una promesa que el Señor hizo a la familia de la fe. A la familia de la fe. El que cree en el Señor Jesús, ese es el que recibe entonces esa promesa de la vida eterna. Pero aquí estamos hablando de los dos periodos que el Señor habló, y no hay un tercer periodo, solamente el antiguo y el nuevo tiempo, y no hay más, son dos tiempos. El primer tiempo entonces fue el tiempo de Cristo, el tiempo de los apóstoles, el tiempo de la primera era de la iglesia, la primera era cristiana. Y esa era fue llamada la era de las tinieblas. Esa época se llamó la era de las tinieblas. Y el tiempo por venir entonces fue llamada la era venidera, o el siglo venidero. Y en aquel año 70 entonces, donde el Señor se tendría que manifestar, Él se manifestó gloriosamente en esa venida por sobre las nubes. Y allí entonces comienza a imperar también ya definitivamente la gracia de Dios, donde llegó la era de la justicia de Dios, que fue en aquel tiempo, y continuamos en esa era que no es la era mosaica, es la era venidera de esos siglos, y hoy día entonces disfrutamos de la justicia de Dios que es esta en donde nosotros estamos hoy. Después que el Señor Jesús venció allí a los enemigos, y el último enemigo fue la muerte, allí entonces nos entrega esa promesa de la vida eterna. Así que aquí estamos hablando de los dos tiempos que el Señor habló, y el título es: o le creemos al Señor o le creemos al pastor. ¿A quién usted le cree más? Yo le creo a la palabra,
Porque yo ya fui mucho tiempo engañada por lo que decía el pastor. Mucho tiempo engañada, y tal vez usted también. Pero ya salimos de ese engaño tradicional de la religión y estamos entonces hablando de la escatología bíblica que ya es consumada. Entonces, donde ahora tenemos vida eterna, sus escogidos, aquellos que aman al Señor. Y en esta era, la muerte no tiene más poder, la muerte no tiene más dominio. Hablamos de la muerte segunda, que es la muerte espiritual, no es la muerte física, es la muerte del espíritu. El espíritu ya ahora, la muerte no tiene poder sobre el espíritu suyo. Su espíritu hoy en día está, cuando usted sale de la esfera natural, usted llega inmediatamente a la esfera espiritual y usted recibe entonces la vida eterna. Entonces el Señor Jesús se refirió a estas dos eras: la era presente de ellos, que no existe otra era a la luz de las Escrituras, y la era venidera, que es la eterna de Dios. El discurso del Señor fue prometido desde que Él comenzó. A lo largo de su discurso, Él vino trayendo las enseñanzas y anunciando la promesa de la vida eterna. Y la vida eterna entonces vino a través de Él en el año 70. En el fin de aquella era, con la caída del templo de Jerusalén. La caída del templo de Jerusalén, el templo en sí era el orgullo de aquel siglo, era el orgullo de aquel pueblo judío. Allí es donde se dictaban las leyes, allí donde estaba Moisés, allí donde se hacían los sacrificios. La ley de Moisés, perdón. Allí es donde estaba entonces, se hacían los sacrificios, los holocaustos, las oblaciones, los bautismos y todo eso. Y también los sacrificios. Así que usted puede encontrar esto en el discurso del Señor en Mateo 24, que allí Él habla completamente el capítulo 24, y en Lucas 21, en Marcos 13, todos ellos están anunciando la caída del templo de Jerusalén y están anunciando la venida del Señor. Todos estos tres libros, Mateo 24, 1 al 2, vamos a ver ese Mateo 24, del 1 al 2, porque usted ya lo ha escuchado bastante, pero es muy interesante. Tenemos que siempre estar leyendo esto. Mateo 24, tenemos aquí Mateo 24, versículo 1 y 2. Dice: cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo: ¿ves esto? ¿Ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo el pastor o lo dijo Jesús? Lo dijo Jesús. Y si Él dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y así fue, porque en el año 70 no quedó piedra sobre ese templo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿O le creemos al pastor o le creemos a Jesús? ¿A cuál de los dos usted le puede creer? Créale a la Biblia. Aquí dice que respondió Jesús y le dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso no es que no quedaría piedra sobre piedra, que no quedaría piedra de pie o no quedaría edificio de pie en el final de los siglos. No, fue en aquel siglo, el siglo primero de la era cristiana. Pero la tradición religiosa lleva esto siempre al futuro. Entonces la confusión es grande en la mente de los hermanos. ¿Por qué? Porque le cree al pastor. Y si el pastor no tiene esa revelación que está escrita en la palabra, entonces toda esa masa de gente entonces espera que vuelva Cristo y que sean derribados hasta los edificios, todos los edificios del mundo, y que se termine el mundo. Pero en Eclesiastés 1, 4, usted puede leer allí del 1 al 9 y usted se va a dar cuenta allí que la tierra nunca va a terminar. Dice: generación va, generación viene y la tierra siempre permanece. Así que entonces usted también puede leer esto y anótelo. En Mateo 16, 21
anote allí esto, en Mateo 24 y el versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estamos hablando no del fin del mundo, ni fin del cosmos. Estamos hablando del fin de aquel siglo donde sucedieron todas estas cosas que él tiene escrito aquí en Mateo 24. Usted ve aquí en el Mateo 24, versículo 21, habla de la gran tribulación. En el Mateo 21, 34 habla de que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces aquí el Señor da el plazo del tiempo en que se tenía que cumplir todas las palabras, toda la profecía. Y se cumplió. Todo lo que Él dijo se cumplió. Entonces, cuando el pastor a usted le dice que viene llegando el Señor porque hay un terremoto o porque cualquier evento terrible que sucede en la tierra, en cualquier país del mundo, siempre están sucediendo guerras, están terremotos, maremotos, vientos, tsunami, todas estas cosas que suceden, los desastres ecológicos y todo eso, le colocan entonces en su mente que viene Cristo. No le crea, porque aquí está escrito en Mateo 24 capítulo, usted lo puede leer en casa tranquilamente y examinar la escritura para que usted vea de que cuando el Señor lo dijo, eso el Señor lo cumplió. Así que no existen, Mateo 24, 34, no existen dos tiempos ni tres tiempos a futuro. Existió solamente el siglo que pasó y los siglos venideros que es donde nosotros estamos hoy y vivimos en eso hoy. Así que en el año 70 vino el Señor y ejecutó todo esto. Lo que habló el apóstol Juan, todo eso se cumplió. Porque el Señor no le dijo hora, ni tampoco le dijo el día específico, pero dijo el tiempo, dijo la generación, y vino entregando señales para que estuvieran atentos y supieran cuándo era el tiempo que ya se acercaba. Y eso aconteció todo completamente en el año 70. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 15, miren lo que encontramos acá, Primera carta de los Tesalónicos, Primera Tesalonicenses 4, versículo 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Aquí está hablando entonces el apóstol Pablo, trayendo esta enseñanza para los hermanos de Tesalónica y hablando sobre la venida del Señor, conforme a la revelación, conforme a lo que el Señor le enseñó al apóstol Pablo, que él fue el que trajo entonces la palabra primera anunciando la venida del Señor. Entonces dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Por eso que le colocamos al tema, palabra del Señor o palabra del pastor. Aquí dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, es la palabra del Señor que el apóstol Pablo recibió para poder comunicar. Por eso dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, ellos, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces dice palabra del Señor y no palabra del pastor, o palabra de un evangelista, de un misionero, misionera. No, fue el Señor que habló. Palabra del Señor, dice Primera Tesalonicenses 4:15. Él lo dijo. El apóstol Pablo dijo palabra del Señor. Entonces a veces se acredita más en la palabra del pastor o del anciano de una congregación, ¿ya?, que en la propia palabra de Dios que está escrita. Cuando el Señor habló, lo dejó escrito. Entonces en Hebreos 3, del 7 al 12, ese libro también fue escrito, ese libro fue escrito en el año 64 al 68. Vamos a ver esto rapidito aquí en el libro de Hebreos, capítulo 3. Hebreos capítulo 3,
dice lo siguiente, del 7 al 12. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, una generación, ¿ve? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré que en mi ira no entrarán en mi reposo. Bueno, pero aquí vemos que el apóstol Pablo estaba hablando del reposo que traía la palabra de Dios para el pueblo cristiano. Pero vemos que todavía el pueblo cristiano no ha conocido ese reposo. Así que el apóstol Pablo no fue una hipérbole. El apóstol Pablo habló lo que el Señor le mandó, no el pastor. Entonces fue el mandato del propio Señor. Y el apóstol Pablo no habló por su cuenta, y sí por mandato del Señor, y no mandato de un pastor. No fueron palabras perturbadas de una tradición. Si usted cree que lo que está escrito y consiguió entender la verdad, feliz usted, muy feliz usted, igual que yo, porque un día encontré la verdad y allí entendí el versículo que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que con esto nos despedimos y los dejamos cordialmente invitados para una nueva oportunidad, con certeza algo muy importante también, gracia y paz.